Siguiendo con la resolución del modelo de física de la EBAU 2018 de la Comunidad de Madrid, ahora vamos a realizar la pregunta 2 de la opción A. Dicha pregunta dice lo siguiente: disponemos de n altavoces iguales que emiten como fuentes puntuales. Sabiendo que en un punto P, situado a una distancia R, el nivel de intensidad sonora total es 70 decibelios, A. Calcule el valor de n si cada uno genera un nivel de intensidad sonora de 60 decibelios en el punto P. B. Determine la potencia de cada altavoz en función de la potencia total. Nos dicen que disponemos de n altavoces iguales y que el nivel de intensidad sonora proporcionado por los n altavoces a una distancia r de los mismos es de 70 decibelios. En el primer apartado nos piden que calculemos el número de altavoces iguales que hay, sabiendo que el nivel de intensidad sonora proporcionado por cada uno de ellos a la misma distancia r es de 60 decibelios. Bien. Si los altavoces son iguales, la intensidad que van a generar a la misma distancia r será la misma, por lo que la intensidad total generada por el grupo de n altavoces será la suma de las intensidades individuales de cada uno de ellos, o lo que es lo mismo, será n por la intensidad de cada uno de ellos. Nos dan el nivel de intensidad sonora proporcionado por cada uno. El nivel de intensidad sonora se define como beta igual a 10 por el logaritmo de la intensidad partido de la intensidad umbral. Esta intensidad umbral es el mínimo de intensidad que percibe el oído humano. Bueno, como nos dicen que para cada altavoz es de 60, eso nos va a permitir despejar la intensidad. ¿Qué hacemos? Pasamos eso ahí dividiendo, me queda 60 entre 10 igual al logaritmo de i entre i0, por lo que queda 6 igual al logaritmo de i entre i0. Y si recordamos la definición del logaritmo, bueno, cuando no aparece nada sabéis que es logaritmo decimal. Esa definición nos decía que la base del logaritmo elevada al resultado, o sea, 10 elevado a 6, es igual a lo que teníamos dentro del logaritmo. Así me va a quedar que la intensidad de cada uno de estos altavoces es 10 a la 6 y 0. Y por lo tanto la intensidad total del conjunto de los n altavoces será n por la intensidad de cada uno de ellos. O sea, n por 10 a la 6 y 0. ¿Qué es lo siguiente que hacemos? Fijaos que nos dan el nivel de intensidad sonora total de los n altavoces. Pues ese nivel de intensidad sonora total, ¿a qué será igual? Pues lógicamente a 10 logaritmo de la intensidad total del conjunto de n altavoces partido de i0. Esa beta total nos dicen que es 70. La i total acabamos de ver que es n por 10 a la 6 i sub 0 partido de i sub 0. Claro, aquí se nos pueden ir las i sub 0 y ya vamos a poder despejar la n. Me explico, hacemos como antes, pasamos esto aquí dividiendo, me va a quedar 7 igual al logaritmo de 10 a la 6 n. Aplico pues la definición del logaritmo como antes, la base elevada a la solución igual a 10 a la 6n
y de aquí ya voy a poder despejar el valor de n. Me va a quedar 10 a la 7 entre 10 a la 6 igual a 10. Luego vamos a tener 10 altavoces iguales. En el apartado B nos dicen que expresemos la potencia de cada altavoz en función de la potencia total. Bien. La intensidad se define como potencia por unidad de superficie. Y como las ondas sonoras son esféricas, la superficie va a ser la superficie de la esfera. Recordamos, era 4pi r cuadrado. Así, si despejamos de aquí la potencia, vemos que es igual a 4pi r cuadrado por la intensidad. Nos piden que pongamos la potencia de cada altavoz en función de la potencia total. Pues lo más sencillo, siempre que nos piden poner una cosa en función de otra, es hacer la relación o el cociente entre ambas. Potencia de un altavoz, acabamos de ver que es 4pi r cuadrado por la intensidad de ese altavoz. La potencia total del conjunto de los n altavoces, ¿qué será entonces? Pues 4pi r cuadrado por la intensidad total de ese conjunto de n altavoces. Vemos que eso se puede ir. La intensidad total hemos dicho que era n por la intensidad de cada uno de los altavoces. También se me puede ir esa intensidad. Y vemos que solo me va a quedar en función de n. N ya lo hemos calculado en el apartado anterior, nos ha salido 10. Por lo tanto, la potencia de cada altavoz va a ser 1/10. Y esto, como está dividiendo, claro, lo pasaré al otro lado multiplicando. Así queda que será igual a 1/10 de la potencia total del conjunto de los n altavoces.